Ah, ya, ahora sí. Bueno, eso pues es el ejemplo que yo quería indicar a ustedes. Yo lo tengo en pantalla amplia, si acaso ustedes no. Por eso yo vi en la pantalla pequeña, la parte de abajo, que yo escribí no aparece. Okay. Entonces, como H2 es negativa, tenemos punto de silla y ilustra exactamente de dónde viene la terminología. Okay. Ahora, la segunda cosa que yo quería mencionar es la interpretación geométrica. Ok, perdón. Ahora, en cálculo 1, uno siempre, para calcular máximos y mínimos, uno tomaba la derivada, lo colocaba igual a 0 y ese determinaba los puntos críticos. Ya vimos de que la cosa correspondiente en cálculo 3 es que uno toma el par de derivadas parciales y los colocan igual a 0 y así uno de nuevo encuentra puntos críticos. Ahora, en cálculo 1, la interpretación geométrica de eso era de que la recta tangente a la curva y igual a f de x era horizontal, que su pendiente era igual a 0, o sea, era paralelo al eje de x. Entonces uno pregunta, ¿qué significa anulando el par de derivadas parciales? ¿Qué significa esa geométricamente? Bueno, vea, nosotros sabemos, ya vimos, de que el plano tangente tiene la ecuación nabla f en el punto P por x menos x0 y menos y0 y z menos z0 es 0. Lo cual en particular, aquí P es el punto x0, y0, z0, ¿ok? Y P es un punto de la superficie F grande de X, Y, Z es 0. Ahora ya hemos calculado ejemplos de planos tangentes. De hecho, calculábamos el plano tangente para el elipsoide general. Vimos que también casi la misma ecuación funciona para todas las cuádricas con centro, etcétera. Yo no voy a volver a eso. Pero supongamos ahora de que nuestra superficie, entonces esa es la situación general. ¿Okay? Ahora, supongamos que la superficie viene dado por Z es F de XY. Muchas de las superficies que hemos visto vienen dado en esta forma en la cual
la z ya es una variable despejada. ¿Cuál es la forma que toma el plano tangente? Bueno, ok, en ese caso uno tiene que f va a ser igual a f de x, y menos z. Entonces, f grande igual 0 es el mismo como esta ecuación chequeada arriba. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué es nabla f? Nabla de f grande. Sabemos nabla es el vector de primeras derivadas. Entonces, fx, fy y menos 1. Ahora, eso en sí es muy interesante porque ya tenemos una fórmula para el vector normal en cualquier punto de una superficie cuya ecuación es de esa forma, donde z está despejada. ¿Okay? Bueno, si nosotros aplicamos eso a la ecuación general, aquí chequeada arriba, así lo que uno obtiene es fx en x0 y 0, y 0, por x menos x0. Más fy en el mismo punto por y menos y0 menos f de x0 y 0, perdón, mentira, déjame borrar eso, menos z menos z0 es 0. Esto es el plano tangente para una función con z despejada. Y ahora, ¿por qué nos interesa eso? Bueno, es de que uno quiere la interpretación geométrica de la condición de que las dos derivadas parciales se anulan simultáneamente. Bueno, si se anulan, eso indica de que el plano tangente en el punto máximo o en el punto mínimo va a tener fx igual 0, fy igual 0, y el plano tangente va a ser z menos z0 es 0. Los coeficientes de x menos x0 y y menos y0 simultáneamente se anulan. Esa es la condición de ser máximo o mínimo. Y entonces uno tiene de que el plano tangente es paralelo
al plano XY. Porque el plano XY tiene ecuación Z menos 0. Es 0. Entonces, los dos planos tienen la misma normal, entonces son paralelos. O sea, la condición analítica de que las dos derivadas parciales, fx en el punto x0 y y0, y fy en el punto x0 y y0, donde ocurre un valor extremo, la condición que ellas se anulan simultáneamente equivale diciendo de que en el punto de la superficie donde sucede el, perdón, el plano tangente es horizontal o paralelo al plano XY. Igual como en cálculo 1, la recta tangente es paralela al eje de X. Es una generalización muy natural y ya tenemos lo que es esa condición. Ahora, tomando eso en cuenta, ¿cuál es un punto de silla? Como en la cuádrica que tuvimos y2 menos x2, que es un hiperboloide. Y eso es de que cuando uno tiene un máximo, por ejemplo, eso significa que en los alrededores del punto de la superficie, toda la superficie en los alrededores del máximo están abajo del plano tangente. El plano tangente es más arriba, por lo menos en los alrededores del punto, que el resto de la superficie. O, si es un mínimo, el plano tangente es abajo de toda la superficie. Toda la superficie está por un lado del plano tangente, por lo menos para los puntos cerca a donde ocurre el extremo. Ese no ocurre para este hiperboloide. No ocurre. ¿Por qué? Porque a lo largo la dirección del eje de X, uno tiene más bien un máximo. Mientras en la dirección Y uno tiene un mínimo. O sea, el punto 00 o el punto 000, ni en los alrededores de ese punto, la superficie ni está por un lado del plano tangente, ni por otro lado, sino está en ambos lados, penetra el plano tangente y por tanto ni es máximo ni es mínimo. ¿Ok? Y de nuevo recomiendo de que ustedes vean el dibujo, la gráfica de esa silla de montar. Pero repito, geométricamente un punto de silla significa que parte de la superficie está arriba del plano tangente, parte de la superficie está abajo del plano tangente. No ocurre que toda la superficie es por un lado. Ok, quería mencionar eso, es muy, muy, muy importante. Ahora, muchas cosas raras pueden ocurrir cuando uno resuelve el par de ecuaciones de que las dos derivadas se anulan. Entonces, quiero presentarles otro ejemplo. Vea. Sea, bueno, ejemplo.
hallar la distancia mínima desde el punto P igual 1 menos 1, 1, a la superficie, que es un hiperboloide, a z es igual a x, y. Ok. Ahora, eso es un problema de máximos y mínimos con condición. ¿Okay? Pero también es un problema de máximos y mínimos corrientes. O sea, uno sabe de que si el punto, la distancia entre el punto P y el punto X, Y, Z. Entonces uno dice de que la distancia desde el punto P y el punto arbitrario X, Y, Z es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y más 1, porque menos menos es más, al cuadrado, más z menos 1 al cuadrado. Ok. Ahora, eso es si x, y, z es cualquier punto en R3. Pero nosotros tenemos interés en los puntos de ese hiperboloide a z es x, y. Entonces, lo que deseamos es la distancia, es esta misma fórmula que ustedes ven ahí, pero donde se cambia la z por el producto XY. Y eso es la función que deseamos minimizar, ¿ok? Pero cuando uno tiene, y eso es cosa de facilitar los cálculos algebraicos, cuando uno tiene fórmulas involucrando radicales, como aquí la distancia es una raíz cuadrada, es mucho más fácil algebraicamente a calcular el mínimo del cuadrado de la distancia. Así se quita la raíz cuadrada. Y luego, una vez que uno calcula eso, uno saca raíz cuadrada. Entonces, sea a delta igual x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado más, y para enfatizarlo por lo menos una vez, x, y menos 1.
al cuadrado. Eso es la función que uno quiere minimizar. Esa es la función tal que uno quiere hallar cuál triplete XY y X por Y minimiza delta. ¿Ok? Eso es. Entonces, eso es obsérvase lo que ahora tenemos es un problema de máximos y mínimos corrientes. Ya no es un problema de condiciones. Simplemente tenemos delta, una función de X y Y, y uno quiere su valor mínimo. ¿Okay? Bueno, nosotros sabemos ya, hay que calcular delta X, delta Y, ok. Entonces, si uno calcula delta X, la derivada X, eso es 2 por X menos 1. Más 2, Y por, es 2, por XY menos 1. Y ese tiene que ser 0. Y delta Y es 2 por Y más 1 más 2 a X por X, Y menos 1. También tiene que dar 0. Entonces ya tenemos el problema algebraico de resolver este par de ecuaciones algebraicas. ¿Okay? Bueno, es un poquito complicado porque el segundo término, por ejemplo, en la primera ecuación es Y por XY menos 1, ese es grado 3 en las variables. ¿Okay? Y también en el segundo término, en la segunda ecuación es de grado 3. Y ese complica la situación. Pero si uno multiplica la primera ecuación por X, entonces uno tiene X delta X. Y la segunda ecuación por Y y los restan, lo que pasa es de que el segundo término en la primera ecuación va a ser X por XY menos 1. Y en la segunda ecuación va a ser 2X por Y, XY menos 1. Entonces se anulan. Y lo que sobrevive es 2 veces X menos 1 por X menos 2 a Y más 1 por Y. Y claro, ese da 0, porque 0 menos 0 es 0. Ahora, cancelando la 2 en eso, uno tiene, y llevando la X adentro, paréntesis, la Y adentro, uno tiene X cuadrado
menos X es Y2, perdón. Menos Y2 más Y es 0. Bueno, en ese caso, este se convierte en X2 menos X, perdón, X2 menos Y2 menos la cantidad X más Y es 0. O usando fórmula notable, X más Y, X menos Y, menos X más Y es 0. Y hay un factor común de X más Y en esa ecuación. Entonces, vea, lo que voy a hacer es borrar lo que tengo y pasar a una limpia. Ya. Voy a repetirlo. Tengo X más Y, X menos Y, menos X más Y es 0. Ok, hay factor común, X más Y lo saca y uno obtiene X más Y por X menos Y menos 1 es 0. Y ahora aplicamos una ley que ya hemos visto antes, pero quiero llamar su atención otra vez, la ley de productos nulos. Repito, la ley de los productos nulos, que dice, si un producto da 0, por lo menos un factor debe ser 0. ¿Okay? Entonces, este dice, o X más Y es 0, o X menos Y menos 1 da 0. Ok. Cuando eso sucede, y aquí alumnos siempre cometen ese error, llegan a un producto así, y entonces inmediatamente quiere cancelar uno de los factores, o bien el X más Y, o bien el X menos Y menos 1. No, salado, no se puede. Uno tiene que considerar cada alternativa por separado, analizarlo para ver qué es la conclusión que produce. Entonces, primero, pues, veamos, ese es 1 y ese es 2. Hay que ver las dos alternativas. Primero, 1. Bueno, ese dice que Y es menos X.
Si uno sustituye en delta X igual 0, uno obtiene la ecuación X cuadrado, perdón, X al cubo más 2X menos 1 es 0. Y ¡ay, qué tirada! ¿Por qué? Porque eso es una ecuación cúbica y no tiene solución racional. Eso quiere decir, no hay un número fácil como más 1 o menos 1. Por ejemplo, X igual 0 implica que el polinomio es menos 1. X igual 1 implica que el polinomio cúbico es 1 más 2 es 3 menos 1 es 2. Eso es negativo, positivo. Entonces tiene alguna raíz real entre 0 y 1, pero no es un entero. Entonces, y no hay, nosotros por lo menos no estudiamos una fórmula cúbica. Entonces, lo mejor que podemos decir es el punto crítico es XY es igual a X y como Y es menos X donde X es la raíz real de esta ecuación. Es un ejemplo por primera vez de que uno no puede explícitamente escribir el valor numérico de la raíz que nos suministra el punto crítico. Uno tiene que dejarlo en forma implícita, es la raíz de esa ecuación algebraica. No obstante, nosotros podemos clasificarlo y vamos a hacerlo un poquito más adelante. Pero primero, eso es caso 1. Ahora, ¿qué es caso 2? Caso 2, uno tiene X, Y es X menos 1. Bueno, así uno tiene que delta X igual 0. Al sustituir, implica de que X menos 1 al cuadrado por X da 0. Así,
por la ley de productos nulos, uno obtiene la siguiente. O x menos 1 es 0 o x es 1. De hecho, 2 veces. O x es 0. La otra posibilidad. Pero y es x menos 1. Entonces, si x es 1, y es x menos 1, es 0. Si x es 0, y es menos 1. Y así obtenemos para los puntos críticos que XY o bien es 1, 0, o bien es 0, menos 1, o bien, bueno, eso es. Entonces, tenemos un total de 3 puntos críticos. Primero, el punto x menos x, donde x es la raíz de la ecuación cúbica. Segundo, xy es 1, 0. Tercero, xy es 0 menos 1. Ustedes vean la importancia crucial de usar la ley de productos nulos. Hay que incluir toda alternativa en esta. ¿Ok? Entonces ya nosotros tenemos... Profe, una duda. Ok, muy rápido, por favor. Sí, en el sistema inicial 1-2, que tiene x más y es igual a 0 y x menos y menos 1 es igual a 0, ahí tiene un sistema de un grado. ¿No puede resolverlo así también? Acaba de hacerlo por cancelar el segundo término en ambos. Así resolví la ecuación. Ah, ok, vale. Sí, cierto. Gracias. Ok. Ahora, si uno quiere, ya uno tiene que calcular los hessianos, ¿ok? Bueno, aquí uno tiene delta XX. Un momentito. Un momento. Delta XX sale 2 más 2y2. Delta XY sale 4xy menos 2. Y delta YY no se divide por Schwartz, eso es delta YX también. YY sale 2 más 2x2. Bueno,
Entonces, ahora usando la regla de Gundelfinger, uno tiene, primero, para el punto x menos x. Para el punto x menos x, obsérvense que H2 sale menos 12 por mentira. Déjame quitar eso. Sale menos, paréntesis, 12x4 más 8x2. Y claro, no importa qué es x, es negativo. Entonces, al menos que x es 0, pero x aquí no es 0. Entonces, porque x es entre 0 y 1. Ya verificábamos eso. Entonces, es negativo, sí ya. Es punto de silla por la regla de Gundelfinger. Bueno, veamos qué sucede con el punto 1, 0. En el punto 1, 0, H1 es 2. H2 es 12. Ambos son positivos. Mínimo. Mínimo. Finalmente, 0 menos. Cero menos 1. H1 es 4. Y H2 sale 0. Ay, Dios santo. Eso significa que no se puede aplicar Gundelfinger a ese punto. Y uno tiene que usar algún otro método más refinado. Simplemente para nosotros, el nivel de nosotros, vamos a simplemente indicar de que no es aplicable el criterio de Gundelfinger o de la segunda derivada. Ahora, lo que pidió fue el mínimo. Si uno sustituye 1, 0, uno obtiene de que raíz de delta, que es la distancia mínima, porque obtuvimos el mínimo del cuadrado de la distancia, es raíz de 2. Entonces, lo que es muy interesante aquí es cómo se puede aplicar el criterio de Gundelfinger
aún si uno no tiene el valor exacto del punto crítico. Ese fue el caso 1. También aquí es un ejemplo donde uno de los puntos críticos sí calculados es tal que uno no puede aplicar el criterio de Gundelfinger. Hay que usar algún otro método más refinado que para nosotros no está disponible, entonces uno simplemente lo indica, que no es aplicable Gundelfinger. Es un ejemplo muy interesante, ¿ok? Y indica otra vez las complicaciones algebraicas que pueden acontecerse cuando uno tiene este tipo de pregunta. En particular, cuando uno tiene que calcular cuáles son los puntos críticos usando la ley de productos nulos. Siempre intenta poner sus ecuaciones en forma de productos iguales a 0 para poder usar la ley de los productos nulos. Bueno, eso fue otro ejemplo que yo quería indicar. Y vea el siguiente, es un poquito diferente. Ya voy a quitar. ¿Okay? Vea la siguiente ecuación. 2x2 más 2y2 más z2 más 8xz menos z más 8 igual 0. Repito, 2x2 más 2y2 más z2 más 8xz menos z más 8 es igual a 0. Esa ecuación define z implícitamente. ¿Recuerde? Funciones implícitas. Define z implícitamente por una ecuación. Ya me dijeron de que mi conexión de internet es inestable, entonces es posible que perdemos, pero esperamos que no. Bueno, ahora la pregunta es hallar los máximos y mínimos relativos de z, contemplada como función implícita. Entonces esto es en la notación anterior para funciones implícitas f de x, y, z. Esa ecuación define z en función de x y y. Y nosotros sabemos, ya vimos eso antes, zx es menos f1 sobre f3. Zy es menos f2 sobre f3. Y claro, uno sabe, la condición es que zx tiene que ser 0 en un punto extremo
perdón, de Z, y ZY tiene que ser 0. Bueno, entonces calculamos, uno tiene que F1 es 4X más 8Z y ahí se acabó. F2 es 4Y y ahí se acabó, no hay más Y's, ¿ok? Qué bien. F3 es 2Z más 8X menos 1. Ok, entonces ya estamos listos para intentar a buscar los puntos críticos. Entonces, en primer lugar, uno tiene que, ya tenemos esto y ya calculamos. Uno tiene que ZX va a ser menos la fracción arriba 4X más 8Z. Abajo, 2Z más 8X menos 1. Y ese tiene que ser 0. Bueno, una fracción es 0 si y solo si su numerador es 0. Entonces, este dice que 4X más 8Z es 0. Y podemos cancelar la 4X más 2Z es 0. O Z es menos X medios. Ahora, la segunda, ZY, tiene que dar 0. Y eso significa su numerador (4y) tiene que dar 0. Y por tanto, y es 0. Bueno, entonces, si nosotros sustituimos en la ecuación original, vas a ver 2x2 más 2y2, etcétera, igual 0. Si cambiamos y por 0 y z por menos x2, uno obtiene la siguiente ecuación. F de x 0
menos x2 igual 0. Se convierte en la siguiente. 3x2 menos x menos 16 es 0. Bueno, esto es milagrosamente factorizable. Perdón, esto es eso está mal. Déjame quitar eso. Bueno, se convierte en la siguiente, disculpe. En 7x cuadrado menos 2x menos 32. Y si por milagro es factorizable, en 7x menos 16 y x más 2. Bueno, otra vez un producto igual 0. Por tanto, o bien el primer factor es 0 o bien el segundo factor es 0. Y así obtenemos que x es o bien 16 sobre 7 o bien menos 2. Y es 0. Pero z es el negativo sobre 2. Z es menos 8 sobre 7 y menos 2 sobre 2, 1. Por lo tanto, los críticos son X, Y, Z, salen a 16 sobre 7, 0, menos 8 sobre 7. Y el otro punto crítico es menos 2, 0, 1. Ahora, aquí lo que es interesante e importante es de que la función está definida implícitamente por esta ecuación. Uno nunca despeja z en función de x. Ahora, aquí sería posible porque solamente es cuadrática y por
la fórmula cuadrática, uno podría despejar z en función de x y y. Sería horrible, pero uno podría hacerlo. Claro, es mucho más fácil usar la fórmula para derivación implícita y así sacar. Una cosa que hay que chequear es cómo sabemos de que F3 es diferente de 0. Bueno, por ejemplo, F3 en el punto menos 2, 0, 1 es 2 por 1 más 8 por menos 2 menos 1. Y eso es menos 16, menos 1, menos 17, más 2, menos 15. Distinto de 0. Entonces, para este punto crítico funciona y ustedes en la casa pueden chequear el otro punto crítico. Entonces, aquí era posible, por la naturaleza de la ecuación que define z en función de x y y, hallar los puntos críticos, ¿ok? Ahora, si ustedes recuerdan, tuvimos una fórmula para zxx, zxy. Les voy a recordar una solamente. Zx. Perdón. Lo calculábamos como ejemplo de derivación implícita y obtuvimos 1 entre F3 al cubo por F1, 1, F3 al cuadrado menos 2 F1, 3 F1 F3 más F3, 3 F1 al cuadrado. Nosotros calculábamos ese ejemplo en clase. Bueno, usando eso y los otros, que voy a dejar a ustedes, porque yo dejé como ejercicio zxy y zyy, y sustituyendo, uno obtiene el siguiente resultado, de que usando la regla de Gundelfinger, este punto crítico nos da un max y el otro punto crítico un mínimo. Yo dejo los cálculos a ustedes como ejercicio en la casa. Entonces hay que hallar zxy. Zyy es la misma cosa, pero con F2 en vez de F1. Pero ustedes, es mejor que ustedes vean lo que hice en clase y luego
adaptarlo o modificarlo para el caso AYY. ¿Okay? Y así, aún con funciones definidas implícitamente, uno puede resolver ese tipo de ecuación, de problemas de máximos y mínimos. Quiero recordarles, se llama Gödel. Gundelfinger. La regla de Gundelfinger. Ok, vamos a ver. Espero tener las noticias la semana entrante porque ya básicamente hemos terminado máximos y mínimos y el examen corto cubre máximos y mínimos. ¿Okay? Eso sí puedo decirle, pero más depende de lo que me dice el coordinador del curso. Ahora voy a terminar la clase ya. Habrá consulta a partir de las 9, de 9 a 10 hoy. ¿Ok? Y entonces, buena suerte todos y hasta las 10. Perdón, hasta las 9.